Buenas tardes. Por medio del presente video se llevará a cabo el análisis de la sentencia C-126 del año 1998 referente a la Constitución Ecológica. Esta sentencia tiene por magistrado ponente al doctor Alejandro Martínez Caballero y las normas demandadas fueron las siguientes. El artículo 19 y 20 de la Ley 23 de 1973, por medio de la cual se le confirió facultades al Ejecutivo para regular, complementar lo referente al tema del medio ambiente. La totalidad del decreto ley 2811 del año 1974, por medio de la cual el Ejecutivo llevó a cabo las facultades que le había concedido el Congreso en la ley previamente mencionada. El numeral 1 del artículo 39 de la ley 142 del año 1994, y este es el marco jurídico el cual se demandó por medio de esta sentencia. Ahora bien, en cuanto a los principales argumentos de la demanda, los ciudadanos consideraban que la expedición del decreto ley 2811 del 74, por medio del cual se expidió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de la Protección del Medio Ambiente, hubo ciertos vicios de competencia, toda vez que las facultades conferidas al gobierno no fueron precisas al respecto del asunto concreto. También alegan que la parte actora alega que existe una ambigüedad respecto al artículo 19 de la Ley 23 del 73, en atención de que este inciso primero concede facultades de reformar y adicionar, mientras que el inciso segundo indica que el gobierno podrá expedir un nuevo código en la materia de medio ambiente, y argumentan que el gobierno como máximo está habilitado para llevar a cabo un estatuto, más no un código. Como tercer punto, tenemos que la parte actora también argumenta que el artículo 19 de la ley 23 del 73, con la expresión abro comillas, podrá expedir, cierro comillas, desconoce las facultades excepcionales del Ejecutivo, cuya discrecionalidad corresponde meramente al Ejecutivo y que no deben extenderse al presidente. Como cuarto punto, entendemos que la parte actora señala que existe una contradicción entre el decreto 2811 del 74 y la Constitución de 1991 y la ley 99 del 93. Esto en atención de la centralización y la participación ciudadana, por la cual se considera necesario sistematizar y racionalizar la legislación ambiental. También, en cuanto al régimen de concesiones, los demandantes aducen que el Estado está cediendo este deber que como Estado tienen de conservar los recursos naturales a los particulares, y autoriza la propiedad privada sobre los mismos, sobre estos recursos naturales, los cuales son de propiedad pública y permanente. Ahora bien, en cuanto a la ratio decidendi por parte de la Corte, tenemos que la Corte concuerda que respecto al decreto ley 2811 del 74, que es el mismo Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, se vio alegado que se trata de una competencia, de un vicio de competencia y no de forma, por lo cual no opera esta cláusula de caducidad y se procede con el estudio de constitucionalidad. A su vez, se refiere también a las extralimitaciones que se pudo conceder al Ejecutivo, e indica que no comparte lo argumentado por parte de los demandantes, en el sentido de que en esencia el Congreso sí les confirió la facultad porque entendía que al reformar y adicionar la materia ambiental sería necesario llegar a unificar en un código por todo lo que se necesitaría en cuanto al tema ambiental. También señala la entidad que la concesión de facultades al gobierno para expedir un código de recursos naturales, si bien es amplia, era bastante precisa, pues se delimitaba de manera correcta y concisa la competencia legislativa extraordinaria por parte del Ejecutivo, que fue a quien se le concedieron estas facultades.
En ese sentido, la Corte concluye que la constitucionalidad de los mismos no se extralimita de manera alguna. En el mismo sentido, la Corte también lleva a cabo la distinción entre lo ambiental y lo civil, en tanto a los artículos entre el 106 y el 118 del decreto 2811 del 74, los cuales modificaron en algunos aspectos el Código Civil. Sin embargo, también argumenta la Corte que esto lo hacen si se lleva a cabo una modificación del Código Civil, pero en la órbita de competencia que le había conferido el Congreso, puesto que son temas relacionados directamente con materia ambiental, como por ejemplo lo son el uso de recursos naturales como el agua, y también señala que la esencia del código expedido es esta, de los recursos ambientales. También la Corte coincide con los demandantes respecto a los profundos cambios que se han realizado por medio de la Constitución del 91 frente a la normatividad ambiental y señala que la misma es una constitución ecológica, indicando que esta constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento jurídico colombiano una triple dimensión, la cual se divide en tres elementos fundamentales, que es la protección al medio ambiente, que es un principio que irradia todo el ordenamiento jurídico, pues es una obligación del Estado proteger las riquezas naturales. Por el otro lado, tenemos el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y que es un derecho constitucional exigible por diversas vías judiciales. Finalmente, tenemos de las constituciones ecológicas, que de las constituciones ecológicas se derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares respecto a temas ambientales. Ahora bien, según la Corte, no existe una contradicción normativa entre el Código de los Recursos Naturales y la Constitución. Esto, en el entendido que a pesar de que el Código acusado no utiliza la expresión desarrollo sostenible y su lenguaje es a veces un poco diverso al de la Constitución, es cierto que los principales enunciados por el Estatuto Ambiental confieren una regulación específica del uso de los distintos recursos naturales, que son perfectamente compatibles con este concepto y con los mandatos constitucionales. Respecto a la vulneración de la descentralización y la forma autónoma del Estado colombiano, la Corte concuerda en que existe un principio de participación por parte de los ciudadanos en la gestión de los recursos naturales, y conforme a este principio democrático, todas las personas tienen el derecho a incidir en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. En este sentido, la Corte señala que el código estudiado, el código en discordancia, trae permeado la participación por parte de los ciudadanos, pues establece figuras que requieren de la aprobación de los usuarios en sectores públicos y privados, con lo cual no se contraría a los principios constitucionales que aducen los demandados sobre la transgresión de la participación ciudadana. Ahora bien, en tanto al régimen de las concesiones señaladas por la entidad, el empleo de este instrumento jurídico para autorizar a los particulares el uso de determinados recursos naturales no implica bajo ningún concepto que el Estado se desprenda de sus responsabilidades ambientales, ya que estas deben ser autorizadas y vigiladas en el sentido de que el concesionario debe utilizar el respectivo recurso natural de conformidad con la protección constitucional del medio ambiente. Por último, frente a la propiedad privada de los recursos naturales, argumenta la Corte que la Constitución establece límites a la propiedad privada sobre ciertos bienes. Así, frente a determinados bienes, el ordenamiento puede establecer una reserva al dominio privado, pues la Carta establece que determinados bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Igual, la Constitución establece que los recursos no renovables o que se encuentran en el subsuelo son propiedad del Estado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes. En orden de ideas, tenemos que la Corte declara exequible todo lo demandado por los actores, pues se cumple cabalmente con los requerimientos nacionales e internacionales. Dentro de estos están los requerimientos constitucionales que deben hacer parte del ordenamiento jurídico respecto de los temas ambientales. Con esto concluimos la presentación, el análisis de la presente sentencia, la sentencia C-126 del año 1998,
y nuestro grupo está conformado por los estudiantes Joan Villamizar, Camilo Almanza, Juan David Castaño, Angie Vargas y Omaira Molina. Muchas gracias.